Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este video les compartiré una serie de reflexiones y explicaciones sobre el último mensaje de la Virgen María de Medjugorje, basado en los argumentos de algunas referencias religiosas y también en las opiniones de la propia vidente María, refiriéndose a esta nueva revelación de la Virgen María. Un mensaje sintético y muy puntual, pero extremadamente revelador en cuanto al contenido de su exhortación. Queridos hijos, los miro y los invito a que regresen a Dios, porque Él es amor y por amor me ha enviado con el fin de guiarlos en el camino de la conversión. Dejen el pecado y el mal, decídanse por la santidad y la alegría reinará, y ustedes serán mis manos extendidas en este mundo perdido. Deseo que sean oración y esperanza para aquellos que no han conocido al Dios del amor. Gracias por haber respondido a mi llamada. Al analizar este mensaje resulta muy llamativa la primera expresión cuando la Virgen María dice los miro. Este mirar de la Virgen María definitivamente es una contemplación frecuente que ella hace hacia la humanidad. Nos mira, entiende cuáles son nuestros sufrimientos, nuestras dificultades y sabe por ende cuál es la solución a nuestros problemas, que siempre se circunscribe en el ámbito de la conversión. Por eso en este mensaje, además de una vez más nombrar la palabra conversión, la Virgen María sintetiza toda su corredención o evangelización a través de las apariciones y su presencia en Medjugorje, con una serie de exhortaciones que podemos ver en cada uno de esos verbos imperativos que subyacen en este mensaje. Por ejemplo, podemos ver que en la primera línea aparece la expresión regresen a Dios. Y claramente podemos entender esto dentro del contexto actual que vive el mundo, donde sistemáticamente ha habido un alejamiento de Dios, de los sacramentos, ya no se respetan más los mandamientos, como ha dicho la Virgen María en el año 2020 en algún mensaje precedente. Hoy en día el mundo ha refutado y rechazado la cruz y la oración. Y es por eso que la Virgen María, a través de su presencia en Medjugorje, quiere revalidar una vez más ese acercamiento hacia Dios. Por eso, esta necesidad imperativa, esta exhortación a regresar a Dios. Y además lo complementa diciendo que debemos regresar a Dios porque Dios es amor. Y por amor la ha enviado a ella para guiarnos a nosotros en el camino de la conversión. Es decir, todo esto de la presencia de la Virgen María a través de las advocaciones, especialmente y recientemente en Medjugorje, nos da cuenta de que es voluntad del Padre mandar a su Madre, la Santísima Virgen, para ayudarnos a nosotros a volvernos a acercar a Él. La Virgen María, desde este punto de vista, obviamente está ejecutando una tarea de evangelización como la gran pedagoga que históricamente siempre ha sido. Siguiendo con el mensaje, también encontramos que hay una segunda exhortación, cronológicamente, que habla de dejar el pecado y el mal. Cuando la Virgen María nos invita a dejar el pecado y el mal, obviamente está haciendo referencia a renunciar a aquellas cuestiones que no están dentro de la corte de Dios, aquellas cosas que salen dentro de la ley de Dios o que no están tipificadas dentro de la Sagrada Escritura o dentro de los 10 mandamientos. Cuando la Virgen María nos dice dejen el pecado y el mal, es porque ella sabe perfectamente que precisamente es el pecado lo que nos mantiene ligados al mal y al mismo tiempo lo que nos mantiene fríos y alejados de la gracia de Dios. La Virgen María sabe que el primer punto para poder iniciar una verdadera conversión, además de arrepentirse, es abandonar el pecado y el mal, lo cual podemos conocerlo o sintetizarlo en lo que se sabe que es un firme o mantener un firme propósito de enmienda. Cuando una persona se arrepiente, cuando realmente abandona el pecado, a veces no simplemente basta con arrepentirse, sino que tiene que manifestar un firme propósito de enmienda. Esto es esa firme intención de reparar por el mal hecho y buscar realmente el camino de Dios. La conversión normalmente tiene esas aristas y esas características. Inicialmente tiene que haber un cese del pecado, un alejamiento sistemático del mal, y eso implica posteriormente mantener un firme propósito de enmienda para no volver a incurrir en el pecado, y así poco a poco, a través del ofrecimiento y la reparación, se alcanza un estado de gracia que puede perfectamente detonar o generar una conversión auténtica y una conversión verdadera.
Siguiendo con el mensaje, podemos ver que la Virgen María continúa diciendo: decídanse por la santidad y la alegría reinará. Es interesante el verbo que la Virgen María utiliza, el verbo decidir, utilizado imperativamente, porque en esencia la santidad es una decisión, no es una circunstancia completamente desligada de un propósito, no es casualidad, no es una cuestión aleatoria. La santidad es una decisión de vida, inicia con la conversión y se mantiene. Algunos santos importantes y referentes de la Iglesia Católica sostenían que la santidad es una lucha diaria que dura para toda la vida. Porque una vez que se alcanza el estado de gracia, hay que mantenerse. Tal vez es mucho más difícil mantenerse que llegar a ese estado, porque siempre vamos a estar expuestos a las tentaciones, a las insidias y a todo tipo de situaciones externas que dificultan ese difícil trasegar hacia la santidad. Pero la Virgen María en este mensaje nos invita a que nos decidamos por la santidad, y como recompensa inmediata nos dice que si lo hacemos, la alegría reinará. Y es precisamente la alegría, la felicidad, lo que está tan ausente en el mundo actualmente. Hoy en día, lamentablemente, vemos como muchas personas ponen toda su vida en manos de los intereses materiales y de las cuestiones consuetudinarias, cosas que son perecederas y que a la larga no dejarán más que un gran desgaste. La Virgen María entiende que solamente a través de la conversión y esa decisión por la santidad encontraremos un verdadero gozo, una verdadera alegría que será indeleble, que permanecerá por siempre y que no solamente nos acompañará durante nuestra vida terrena, sino que tiene una prolongación en esa promesa de paraíso que Jesús nos ha entregado. Además de esta exhortación a la decisión por la santidad para que la alegría reine en nuestras vidas, la Virgen María continúa esta frase en este mensaje diciendo que si hacemos esto, nosotros, como seres humanos, seremos las manos extendidas de la Virgen María en este mundo perdido, es decir, casi que somos las prótesis que podemos ser útiles para que la Virgen María y en esencia Dios pueda obrar en este mundo perdido o extraviado, como la Virgen María ha mencionado en este mensaje. En ocasiones anteriores, la Virgen María, a través de los videntes de Medjugorje, ha expresado que nosotros, como humanidad, nosotros, como buenos cristianos, somos los pararrayos de la Iglesia, es decir, somos aquellos capaces de soportar los embates del exterior en contra de la Sagrada Iglesia para ayudarla a seguir manteniéndose y para ayudarla a seguir desarrollándose dentro del plan de Dios. Si nosotros acogemos las enseñanzas y las exhortaciones de la Virgen María, las ponemos en prácticas, podemos ser esas manos extendidas de ella en el mundo y a través de nosotros Dios obrará para poder generar conatos de conversión, de evangelización y de mucha alegría en este mundo que, como la Virgen María dice en este mensaje, actualmente se encuentra extraviado, se encuentra perdido. Y esa perdición tiene mucho que ver con ese alejamiento sistemático de Dios y con esa falta de fe, porque el mundo y la humanidad ha decidido rechazar la cruz y rechazar la fe. Siguiendo con la última parte de este nuevo mensaje, la Virgen María nos exhorta una vez más a que seamos oración y esperanza para aquellos que no han conocido al Dios del amor. La Virgen María, especialmente en Medjugorje, a través de los mensajes a los videntes, en alguna ocasión les ha dicho, más puntualmente a la vidente Miriana, que no le gusta que se refieran a las personas no creyentes como no creyentes o como personas ateas o como personas alejadas de Dios. La Virgen María prefiere que llamemos a ese tipo de personas que aún no han conocido el amor de Dios. A ella no le gusta que utilicen la expresión no creyentes porque de una u otra manera es bastante exclusiva, y sostiene la Virgen María que aquellas personas que viven en el pecado, en el mundo, viven en el ateísmo y alejadas de Dios, no lo hacen por una voluntad realmente consciente. Más bien, como no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, por eso viven en las tinieblas y tienen corazones endurecidos. Es por eso que ella, como lo hace en este mensaje, pide que nosotros como cristianos seamos
oración, oraciones de intercesión, y también esperanza para aquellos que no han conocido al Dios del amor, porque a través de nosotros, que somos sus manos extendidas en este mundo perdido, nuestros hermanos alejados de la fe podrán conocer a Dios, podrán llenarse de esa gracia, podrán conocer y compartir esa alegría que nosotros como cristianos conocemos muy bien, y de esta manera estaremos ayudando en este proceso masivo de conversión. Es decir, en la medida en que nosotros también nos dejemos observar y observemos la situación del mundo, podremos también ser esa exhortación puntual de la Virgen María en favor de otros, pudiendo invitar a que las personas que no conocen el amor de Dios regresen a Él, a que emprendan su camino de la conversión, a que entiendan por qué vale la pena dejar el pecado y el mal, a que se decidan por esa santidad para que la alegría reine en sus vidas. De esta manera estaríamos reclutando muchas más personas para ese ejército inmaculado de María, para ese ejército celestial, porque en la medida en que nosotros extendamos la oración y la esperanza para los demás, esas personas, como si se tratara de una cadena de favores, también lo estarán haciendo con sus próximas personas. Si bien este mensaje es bastante sintético en su extensión, es muy profundo y es casi una especie de resumen o recapitulación de toda la enseñanza y la intención de la Virgen María a través de su presencia en Medjugorje. Podemos ver claramente cómo nos invita a regresar a Dios, a dejar el pecado, a decidirnos por la santidad, a ser sus manos extendidas nosotros en este mundo extraviado, y a que nosotros como cristianos seamos oración y esperanza para aquellos que aún no han conocido el amor de Dios. Es un mensaje bastante profundo, es una exhortación contextual en la cual podemos encontrar los pilares y fundamentos más importantes de estas enseñanzas. Con respecto a este mensaje, especialmente en la primera expresión, cuando dice que la Virgen María nos mira, Sor Emmanuel Melar nos habla de que este mirar es una contemplación profunda y en silencio que la Virgen María hace sobre la humanidad, y que de la misma manera en que ella nos enseña a mirar en silencio, nosotros también podemos mirar a Dios a través de la contemplación de Jesús. Es decir, podemos copiar esta característica de María de callar y mirar para contemplar. La Virgen María nos mira como nuestra madre, como madre de la humanidad. La Virgen María nos mira y basta con una mirada profunda de ella para saber exactamente lo que necesitamos, lo que tememos, nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Ella nos mira, pero al mismo tiempo nos responde invitándonos a la conversión, porque sabe que en definitiva la solución definitiva a todos nuestros problemas está en las manos de Dios. Sor Emmanuel nos invita a que no solamente nos dejemos mirar, contemplar por la Virgen María, sino que también la miremos a ella y aprendamos a contemplarla. Porque la Virgen María no es solo la criatura más hermosa del universo, físicamente hablando, sino que interiormente su belleza puede transmitirla a través de su mirada. Por eso nos invita a que aprendamos a observar y contemplar a la Virgen María. En este nuevo mensaje la Virgen María dice, yo los miro, pero también dice, y los invito a regresar a Dios. Es decir, la Virgen María, al contemplarnos a nosotros como humanidad, como sus hijos, sabe exactamente cuáles son nuestras vicisitudes, y por ende, una vez que nos mira y palpa la situación de la humanidad, inmediatamente nos exhorta a regresar a Dios, porque sabe que es el único camino de la salvación. Sor Emmanuel Melar destaca cómo la Virgen María durante prácticamente 40 años ha venido una y otra vez a mirarnos, a exhortarnos y a invitarnos a volver a Dios. Lo hace una y otra vez y no se cansa. Sor Emmanuel nos invita a que tomemos conciencia de esta expresión, de lo que realmente significa regresar a Dios, porque además de eso la Virgen María dice que Dios es amor. Y además de eso, por amor es que la ha enviado a ella al fin de guiarnos en este camino de conversión. Podemos ver entonces, teniendo en cuenta la referencia del mensaje de la Virgen y lo que dice Sor Emmanuel Melar, cómo hay una
perfecta vinculación de cada uno de estos aspectos, desde el mirar contemplativo de la Virgen, entendiendo los problemas de la humanidad, posteriormente invitándonos a que regresemos a Dios y argumentando como complemento que ese Dios es el verdadero amor, y además de eso, por el amor que Él tiene hacia nosotros, es que la Virgen María puede estar con nosotros para guiarnos en el camino de la conversión. Podemos ver cómo existe